¿Cómo están? Muy buenas noches. Es lunes 16 de mayo y estamos en una edición más de Periodismo en Plural con nuestros y nuestra invitada esta noche, analizando tres temas que seguramente serán de su interés y le pedimos que nos acompañe en la siguiente hora. Vamos a platicar precisamente de los criminales con derecho. Esto tras la aseveración que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de que hay que cuidar también a este sector de la población, aunque nos da a todos y a todas grandes dolores de cabeza en temas de inseguridad. Lo vamos a platicar, por supuesto, en su momento. También hablaremos del dinero para Jalisco. Hay un fin de semana muy importante para el Estado donde se reafirma el compromiso de inversión de recurso federal para grandes obras en el Estado. Lo vamos a analizar y sin duda también habrá que analizar esta nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos que se tiene que conformar ya en los próximos meses porque su titular, el presidente, deja precisamente el cargo después de 5 años de estar al frente de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Pues con estos temas vamos a platicar, a dialogar, a ponerlo sobre la mesa con usted que nos está viendo tan amablemente, con Vania de Dios que nos acompaña esta noche. Vania, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Iván Arrazola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, a todos. Gabriel Torres. Buenas noches, Trini. Buenas noches. Irán Espinosa de los Monteros. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí, franqueado, ¿qué tal? Estamos por mi querida Trini, por Vania del otro lado. Nos están cuidando bien, ¿eh? Así es, por supuesto, aquí en las orillas nosotros. En casa los cuidamos bien. Por supuesto, y bienvenidos. Iván, pues hablando de este, lo han dicho y lo han calificado, lamentable, pero ojo, dice el presidente de la República, no fue un desliz, lo dije, literal. La cuarta transformación cuida a criminales porque también son seres humanos. Iván, ¿qué te dice esta frase? Bien, la frase del presidente muy polémica, emitida apenas la semana pasada. ¿En qué contexto la emite? Pues bueno, un operativo por parte del ejército en Nueva Italia. Al parecer en Michoacán iban a desmantelar un laboratorio en este estado y las imágenes que captamos pues es el ejército emprendiendo, no sabemos si la graciosa huida, pero una huida. Evidentemente, pues esto nos coloca en una situación pues realmente complicada. ¿Cómo entender o cómo explicar una situación en la cual las fuerzas del orden se ven perseguidas por los delincuentes y huyen? A mí una declaración que me sorprende mucho es la del secretario de la Defensa, cuando lo cuestionan por qué las Fuerzas Armadas pues huyen así. Dice, bueno, huyeron o no, más bien no repelieron la agresión porque en ningún momento nos soltaron balazos, ¿no? Entonces, pues simplemente nosotros, pues, escapamos. Resulta paradójico, recordamos hace unas semanas cómo un joven en el estado de Guanajuato es asesinado por un miembro de la Guardia Nacional y pues ahí sí no hubo oportunidad de esperar, ¿no? A repeler la agresión. Fue una agresión directa por parte de un miembro cuando de las... les gritaban que no disparaban. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, sí, son estas paradojas. ¿Cómo lo podemos entender esto? Es una forma en la que el presidente trata de explicar la incompetencia de un operativo. No es la primera vez. Recordamos en el caso del hijo del Chapo Guzmán, donde también hay un operativo que sale mal. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera están actuando las autoridades? ¿Realmente están preparadas para hacer frente a este tipo de operativos que se realizan en diferentes zonas del país? Pues pareciera que la respuesta es no. Pero entonces lo que el presidente nos dice es, pues hay que cuidarlos, ¿no? Son seres humanos, yo soy humanista, entonces pues también estoy a favor de proteger a estas personas. Una declaración muy delicada, pero me parece que se entiende en este contexto de que la autoridad pues en realidad está rebasada, no tiene cómo atender o cómo competir contra diferentes grupos del crimen organizado en los estados del país. Esa es la primera lectura que le daría a este suceso. Rebasados. Yo diría que primero fue un mal timing, ese comentario muy desafortunado, viéndolo desde el ámbito de la comunicación. Primero porque estamos en medio de un tema de seguridad o inseguridad a nivel nacional, entre desapariciones, entre asesinatos, entre homicidios dolosos, que van más de 1000 los homicidios que se tienen registrados. Eso por una parte. Y la segunda, yo creo que
tiene mucho que ver con un falso dilema. No tiene que ver si aplicar o no aplicar la ley o con la ley del talión de si es ojo por ojo, diente por diente. Es muchísimo más que eso. Son los delincuentes o presuntos delincuentes, mientras no sean juzgados, también son ciudadanos y como ciudadanos tienen derechos y también tienen obligaciones y responsabilidades. Y todo esto se tiene que cumplir dentro de un marco de la ley. O sea, no es que la ley se pueda aplicar para ciudadanos o para delincuentes o no delincuentes, es parejo. O sea, no puede ser omiso en ciertas circunstancias también. Yo creo que entonces ese falso dilema de sí, lo hago, no lo hago, además de un tema que yo creo que sería preocupante si el fondo termina siendo la forma. Si él está hablando de no vamos a tocar delincuentes porque no vamos a aplicar la ley del talión, insisto, tomando en cuenta que se necesita tener todo en un marco de derecho. Finalmente para eso está el Estado, para poder regular y para que podamos vivir de manera sana o convivir todos y que esté regulado. Pero si esa es su estrategia de seguridad pública, sí sería preocupante. O sea, si el ejército, si las Fuerzas Armadas se están basando una estrategia, suponiendo que hay una estrategia de seguridad pública, en ese sentido, o que la línea directriz o su línea del gobierno federal es para delincuentes, se aplica de una manera, para un ciudadano que es violentado de otra manera, yo creo que a eso sí sería bastante preocupante, pero creo que se quedó en un tema de comunicación, sobre todo porque, ¿qué puede decir? No atacamos porque el armamento era menor. O sea, ¿qué podría argumentar o decir razonadamente de cuál fue la situación que se vivió? Y en este episodio en particular, porque hay grabaciones. Ciudadanos grabaron las imágenes y son impresionantes cuando se ven. Yo alcancé a contar, creo que eran 9 vehículos armados, o sea, doblaban prácticamente la cantidad de las Fuerzas Armadas por vehículos con hombres que iban persiguiéndolos. Pues te habla de falta de inteligencia, eso, ¿no? Una estrategia. Una falta de estrategia clara en este operativo en particular y en cuántos más, ¿no? Perdón. No, claro, por supuesto, en lo que uno asume es que si vas a llegar y vas a destruir plantíos, tienes identificados, ya tienes una estrategia de cómo vas a mandar a tus cuerpos militares a esa zona, cómo van a llegar y en qué contexto van a estar. Pero insisto, yo creo que es un dilema muy mal manejado y es un dilema que no aplica, porque hay un marco de derecho y nos tenemos que ceñir a ese marco de derecho. A ver, ¿de verdad no había un plan? ¿No sabían dónde estaban? Bueno, ¿En qué zona de Tierra Caliente, pues Michoacán? me ¿No parece saben cómo se mueve que ahí? Sí, que si lo había, pues No se estaba ve. muy mal estructurado, muy minimizado el asunto entonces, porque yo pensaría que si sabes que hay tal cantidad de personas armadas con no sé qué tipo de armamento, que también tendrías que saberlo, porque eres autoridad y tienes un equipo de inteligencia realizando todo lo previo para hacer eso, vas preparado, ¿no? Y tienes plan A, plan B y plan C. Pensaría, eres autoridad, ¿no? Tienes los instrumentos del Estado para hacerlos valer. A ver, escandalosa, sin lugar a dudas, la declaración, ¿no? Dijo, nosotros cuidamos a los delincuentes. Que también son seres humanos. También son seres humanos. Que los cuiden en la cárcel, que los detengan, que los procesen y que se les reforme ahí. Está bien, que los cuiden en la cárcel en lo que se hace todo el proceso que la ley marca. Eso puede ser. La cosa es que cuando hablamos de estrategia de seguridad del gobierno federal, lo que tenemos más que claro es que es este mismo dicho trasladado a los hechos, los abrazos y no balazos que se trasladan a este asunto. Y entonces, lo que dice el presidente, y repite de forma continua, es que lo hacemos así, lo hacen así pues porque somos diferentes, su gobierno es diferente, su proyecto es diferente. ¿Cuál es la estrategia? Es a largo plazo. Y a largo plazo quiere decir el quitarle herramientas humanas, capacidad, jóvenes a la delincuencia organizada a partir de su entrega de becas. Eso es lo que dice el pensando que es presidente. una estrategia que tiene que ver con Esa es la seguridad. estrategia. Y que está medida y que está aprobada. En el discurso lo dice, ¿eh? Y lo dice también, vamos bien. ¿En qué se refiere? ¿Con qué estadística? ¿Cuáles son los indicadores? Yo creo que le está fallando porque No, sin lugar a justo dudas. la incidencia delictiva mensual por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, pues se han registrado presuntos delitos en comparación al 2018 y 2022, una cifra al mes de marzo que se elevaron sus cifras de inseguridad Claro. a nivel nacional de 190.400 delitos, un poco más. Esta es la cifra más alta en todo su sexenio porque el anterior fue de 185.800 delitos a mediados de 2019. Ojo, viene una reducción de delitos justo en la pandemia. Entonces, vuelve la reactivación y empieza, y aquí está la gráfica, lamentablemente no sé si la puedan ver. También ellos se reactivan.
y se empieza a reactivar toda la delincuencia. Entonces, la disminución de los delitos no fue un asunto de estrategia de seguridad, fue un problema de pandemia, Gabriel. Claro. Sí, mira, yo creo que lo que dice el presidente es una verdad de perogrullo en principio. Decir, pues son seres humanos, pues obvio, ¿no? Que extraterrestres, pues es una verdad de perogrullo, ¿no? Tan obvia, tan... Pero también es un intento de justificación de un operativo en donde terminaron duplicados o triplicados por las fuerzas del crimen, que demuestra estar mejor organizado que incluso la policía de élite del país. Esto es lo que me parece que hay que subrayar acá. No persiguieron a la policía municipal ni a la policía estatal, sino a la Guardia Nacional, ¿no? Integrada en su mayoría por militares. Entonces, si la fuerza de élite del país tiene que salir huyendo porque lo superan en número y tal vez también en armamento en un operativo militar, caray, pues entonces, ya lo decía antes aquí, Arrasola, pues estamos rebasados. Bueno, pero además el presidente dice efectivamente en el discurso que vamos bien. Nomás que vamos bien, ¿contra qué? Porque ningún indicador, ninguno solo en materia de seguridad nos dice que vamos bien. Todo lo contrario. Todas las cifras, las de ellos, las oficiales, que pueden tener maquillaje, que pueden entregarse tarde y a modo, aún con las cifras oficiales del gobierno federal, no vamos bien en absolutamente nada. Es decir, tenemos un incremento del 95% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Tenemos 12.213 mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Tenemos 110,000 homicidios dolosos en el país, un incremento de 40% respecto del sexenio anterior a esta misma fecha. Y entonces, en todos los indicadores, pues realmente no hay una idea, una cifra, un dato objetivo que nos diga que vamos mejor. Ahora, dice el presidente, es que hay causas sociales que a muchos los arrojan a la delincuencia. No lo dudo. No dudo ni tantito que temas como la desigualdad, el desempleo y la marginación sean condiciones sociales que a muchas personas los hace, digamos, tomar el camino equivocado de la delincuencia. Pero que eso ocurra no es motivo para que el gobierno federal renuncie a la obligación de mantener el orden y la salvaguarda y la integridad de las personas que sí trabajan decentemente en el país. Es decir, yo creo que lo que hace el presidente es poner en la misma canasta a quienes se dedican a la delincuencia respecto de aquellos que tienen un trabajo honrado y decente en el marco de la ley del país, porque pareciera que le da exactamente lo mismo las pérdidas entre uno y otro rubro de la población. Yo creo que ahí está el gobierno equivocado, porque el gobierno tendría que estar salvaguardando el orden, tendría que estar aplicando penalizaciones y castigos a aquellos que transgreden la ley e incentivos a aquellos que se conducen en el marco de la misma. Y entonces hoy lo que vemos es que al presidente pareciera que ese tema le da lo mismo. La actividad lícita o ilícita para él no es un tema importante porque todos son seres humanos y entonces no lo distingue. Y yo creo que eso es en sí una justificación muy a su estilo discursivo para tratarse de ir por la tangente de que la Guardia Nacional, esta apuesta que él hizo y que le aprobaron en la Cámara para poner orden y pacificar el país, lo que tiene es más bien una fuente inagotable de violencia que se ha multiplicado. Lo que sí discutíamos es ¿qué mensaje entonces es el que ha llevado el presidente de la República a la población en general? Y lo decías, ¿no? ¿De qué me cuido? ¿De quién me cuido? ¿No? Y los delincuentes, entonces ahora sí pueden hacer qué cosas, ¿no? Estamos hablando de un tema, el mensaje es un tema de impunidad. O sea, yo puedo delinquir, cualquier persona puede delinquir. Pero si eres ser humano, da lo mismo, hay que protegerte. Te van a tratar igual. Si a lo mejor
alguien que tú conoces, alguien delinque, algún familiar, alguien que tú conozcas, o a lo mejor tú eres víctima de algún delincuente, entonces el trato va a ser igual. Eso te estaba hablando de un tema de impunidad, que ya lo hemos tratado aquí otras veces, no se le va a castigar. O sea, él está robando, está matando, está secuestrando. O sea, no hay un castigo, a todos van, como decía Gabriel, en la misma bolsa. De hecho, esta cuestión de que el discurso de abrazos, no balazos, en la práctica no se aplica. Ya lo comentaba Gabriel, 110,000 homicidios dolosos es lo que se lleva en el sexenio. Con Enrique Peña Nieto el total fue de 156,000 homicidios dolosos. Esa cifra la va a superar ampliamente y tristemente López Obrador seguramente va a terminar cerca de los 200,000. Ha triplicado el número de fuerzas armadas que se encargan de combatir la inseguridad, así como el número de delitos. Entonces, esto en la práctica se ha convertido en un uso de la fuerza todavía mayor, aunque en teoría, aunque en el discurso siga hablando de un discurso de abrazos, no balazos, pero que en la práctica no se mantiene. Yo respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el mensaje? A ver, me parece que en efecto está renunciando el Estado mexicano, el presidente López Obrador y bueno, su función en también este asunto de la seguridad, está renunciando a un combate a la delincuencia sin lugar a... Vaya, lo hace evidente porque finalmente se hacía tangible o se veía ya desde que inició el gobierno. Y hablando de esto de los discursos, ¿dónde queda la ciudadanía con un presidente, un gobierno federal que renuncia a esta orden que le da la propia Constitución y por otro lado un gobierno estatal que dice se matan entre ellos? Entonces, bajo esta misma lógica, el día que alguna persona sea víctima del crimen o será parte de esos criminales que se están matando entre ellos o será un crimen más impune que no se va a perseguir porque la orden presidencial es esa. De repente me acordé de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y el terror que tiene la violación a los derechos humanos de los delincuentes, que los tiene ya encerrados, que los desnuda y los tira a la explanada principal de las prisiones o las cárceles, los deja sin comer. Fue al otro extremo. Y de repente digo, bueno, ¿qué pasa en América Latina con el manejo de la delincuencia, los delincuentes, y que podría ser un tema para otra ocasión precisamente y los derechos humanos, que sin duda también y habría las desigualdades y las oportunidades, la verdad es que la marginación. La marginación es un tema muy amplio. Cuando los derechos humanos es una carta universal. La pausa y ya regresamos. Bueno, sin duda, Jalisco tiene obras muy importantes y una es resolver su tema de movilidad, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara. Cada vez somos más, cada vez se colapsa más esta ciudad en tema de movilidad. Y hay otro, sin duda, que es el suministro de agua potable para quienes habitamos este estado. Bueno, pues se ha anunciado que llegará dinero de la Federación a estas grandes obras para Jalisco. Y vamos a hablar de este dinero para el Estado, dinero para Jalisco. Pues creo que la imagen del presidente con el gobernador en esta fotografía donde se firma un acuerdo, creo que ha mandado o enviado pues un mensaje positivo, Gabriel, para el Estado. Muy positivo. A ver, más allá de las personalidades que son aparentemente distantes, pero muy coincidentes, yo creo que siempre será motivo de beneplácito que políticos de partidos distintos logren acuerdos en temas torales. Y aquí hay dos temas torales: 5,900 millones de pesos para obras dedicadas al agua potable, poco más de 2,000 para el transporte, para una cuarta línea del tren. Yo sigo pensando que la apuesta al tren o al metro, diría que nosotros acá le decimos tren ligero, ¿no? En realidad es una suerte de metro. Yo creo que esa es la apuesta que hacen las grandes ciudades para resolver la movilidad. Yo sinceramente creo que las inversiones del sexenio, desde con Emilio González Márquez, con Aristóteles Sandoval, las que han metido con el tema de estos autobuses que se chutan un carril para hacer todo, eso es una aspirina a un cáncer, eso no resuelve.
son contaminantes, quitan espacio, es el mismo modelo, bueno, pero algo atienden, ¿no? Pero yo creo que resolver de fondo los temas de la movilidad implican inversiones de ese tipo, como el tren, como el metro. Y si vemos las grandes ciudades del mundo que están bien conectadas y donde tienen menos problemas de transporte, pues es el metro. No, y no las ciudades, los países. No es el Transmilenio que inventaron en Colombia, llamado aquí Macrobús. ¿Saben comunicar? Es el tren, es el tren. Yo creo que esa es la ruta. Claro que sale más barato y a lo mejor es más negocio y sirve mejor el trinquete de andar comprando autobuses a sobreprecio, pero lo que realmente le resuelve la movilidad a largo plazo a las ciudades es el tren, el metro, el transporte sobre vías. Y yo creo que Jalisco tenga, después de tantísimos años, una cuarta línea del tren y que se esté empujando este proyecto y que ya diga el presidente que le pone 2,000 millones, que son absolutamente insuficientes para terminarla, pero bueno, 2,000 millones, y sobre todo porque ya sabemos que de lo que proyectan terminan costando 2 o 3 veces más. Pero yo creo que se genera la necesidad de seguir invirtiendo en ese proyecto que difícilmente creo que se va a terminar en este sexenio, pero que estas obras a veces son más importantes que los periodos de un gobierno. Así es. Una línea 4 que parece, ya con esto, pues hay un compromiso de que Jalisco sí la va a tener. Pues bueno, discrepo un poco del optimismo de Gabriel. Me parece que hay noticias buenas y hay noticias malas. Las noticias buenas es que hay esta promesa, se firma este compromiso de que se van a entregar estos 7,900 millones de pesos, pero el tema es cuándo se van a entregar. 5,000 son para la presa del Zapotillo y posiblemente el gobierno de Jalisco tenga 1,200 disponibles este año. Ya lo comentaba Gabriel, también hay 2,000 millones de pesos para el tren ligero, pero se necesita 9,000 para iniciar. Entonces, si lo queremos ver desde esa posición, pues sí, evidentemente se gana, pero se gana poquito, podríamos decirlo de esa manera. Pero por otra parte también no hay que dejar de lado la lectura política, y esa es una lectura obligada, ¿no? Debemos traer a esta mesa. Por una parte, Enrique Alfaro es evaluado como el gobernador número 30 del país. Eso, pues evidentemente, nos habla de algo. Entonces, hay también esta necesidad por parte del gobernador de sacar adelante algunos acuerdos. Es importante iniciar con los trabajos del tren ligero, es importante resolver este tema del agua. Entonces, posiblemente le podría traer buenos bonos. ¿Qué le podría convenir al presidente de el gobernador o de los gobernadores? Porque también se reunió con Samuel García. Pues posiblemente ver todo el tema del 2024 y quién se va a aliar con quién. MC va a formar parte de este gran bloque conformado por PAN, PRI, PRD, o lo ideal para Morena es que MC vaya por su propia cuenta. Me parece que también ahí ya se están poniendo sobre la mesa otros temas, y ahora sí que a MC también le están coqueteando como con qué fuerza te quieres ir o qué podrías hacer más adelante. El coqueteo de decirle que está haciendo buen trabajo el presidente López Obrador a Samuel García en su visita a Nuevo León. Podría ser, esa es una, aunque bueno, ahí también hay mensajes encontrados de que nos tomamos la foto, pero después le manda un meme de Samuel García de cuidado con la fuerza oscura del camino, algo así señala. Entonces, también es una relación, digamos, bastante compleja, pero se está haciendo política definitivamente también en este asunto. También en Nuevo León se negoció una cuestión relacionada con el agua, pero todo a largo plazo, es decir, sí te voy a apoyar, claro, pero no lo voy a hacer en el momento, va a ser poco a poco, conforme vea que vas reaccionando, apoyando, es como van a ir llegando los recursos, ¿no? No se está entregando un cheque en blanco, como se podría decir. Es el timing y el contexto que podría llamar la atención en qué momento se está dando este apoyo. O sea, se da justo cuando 2 gobernadores de MC de nuestro país se reúnen con empresarios. O sea, acababan ellos de reunirse con un bloque de empresarios. ¿De qué nos está hablando? Que después el presidente acuerda con ellos que les va a entregar los recursos. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto tiempo, me refiero, le costó a Jalisco poder obtener esos recursos? Es la primera vez desde que empezó la administración actual que se puede conseguir algo ya, decir aquí tengo el papel firmado de que va a haber recursos para esta que es la obra emblemática. Entonces es
vamos viendo como el contexto también, el que los hayan recibido. Estamos hablando también de empresarios que se necesita reactivar la economía. Y ellos están entrando en un marco coyuntural en este contexto. También la otra parte, al presidente le favorece, realmente le favorece ayudar a hacer este tipo de apoyos. El que gana más o lo puede capitalizar muchísimo más en realidad es el presidente. Él ya tenía un acuerdo para verlo del tema del agua en Jalisco con los pobladores. Está cumpliendo, o por lo menos está mandando el mensaje de que ya va a haber el dinero para eso. También puede haber un tema político, a lo mejor es para decir, no es que rivalice o no es que al presidente de México le pueda dar algún tema o le favorezca el golpeteo o el golpeteo con este partido en particular. Creo que al final de cuentas ya era momento también de que empezara a ayudar al margen del color que estuviera cada uno de los estados. Pero creo que sí es importante ver el timing y en qué momento lo está dando. Finalmente hay grupos empresariales que todavía se debaten entre cómo se está manejando nuestro país. Creo que es también el contexto, más allá de lo que empiece a llegar el dinero, empiece a bajar el recurso y se empiece también a ver ya aplicado en nuestro estado. Que no llegaría ni a una tercera parte de lo que requiere Jalisco para sus grandes obras, además, ¿no? Yo, siendo muy honesto, observando, mejor dicho, cómo ha funcionado el presidente, observando cómo se ha manejado desde que construyó campaña por allá de inicios del milenio, ¿no? Y la forma en la que ha ido construyendo su discurso y la forma en particular en la que ha asumido el poder. Yo, siendo muy honesto, pienso que este asunto del recurso y de las obras que necesitan estos dos grandes estados, Jalisco y Nuevo León, vaya, son estados de suma relevancia, no solamente por su número de poblaciones, de población ni por lo que producen, sino por lo que significan en realidad a nivel internacional, ¿no? Son áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas. Ajá, justamente, bueno, desde ahí justo. No sé si estuvieron pendientes, pero al inicio de la semana pasada, no recuerdo si el lunes o martes, cuando se le preguntaba al presidente, oiga, creo que fue el lunes, porque justo acababa de regresar de su gira por Centroamérica, y le preguntaban qué iba a pasar. Ahora ya ven que cada fin de semana sale de gira. Le preguntaban a dónde iba a ir y les dijo, a Guadalajara. Voy a ir a Nuevo León. No, dijo que Guadalajara, voy a ir a Guadalajara. Jueves o viernes estaré en Guadalajara. Y la pregunta fue, va a ir a inaugurar, yo no sé realmente qué reportera fue una mujer, dijo, va a ir a iniciar, a dar banderazo de arranque a las obras de línea 4. El presidente dijo, no, eso está ya, está acordado, pero falta un compromiso de firmar. Entonces dices, ¿cómo si el gobernador el gobernador Enrique Alfaro dijo hace 3 semanas que mayo era el mes en el que iba a iniciar línea 4, y ahora desde el gobierno federal, donde va a surgir buena parte del recurso, dice el presidente, que todavía falta. No, para eso falta todavía que se firme un documento, no recuerdo el uso de palabras, falta acuerdo, pero no sé, pero una cuestión así. Pero ojo, Y a fin de cuentas, justo, anuncia, también voy a ir a Nuevo León y voy a ir a hablar del proyecto para la inflación y demás, por la producción de alimentos, y el gobernador el gobernador de Jalisco y el gobernador de Nuevo León deciden reunirse justo un día antes de que se diera esa gira del presidente López Obrador, donde iba a ser tocados ambos estados. Y por supuesto, uno podría decir, bueno, tiene que haberse dialogado antes por las agendas de los empresarios y demás, y a lo mejor sí se hizo, pero yo no sé si era esta la fecha específica, porque a fin de cuentas los empresarios que están en la foto, muchos de estos son también partidarios o simpatizantes o incluso funcionarios a partir de Movimiento Ciudadano. Es decir, yo veo que hay un asunto como de lucha de poderes, y me parece que la vista es 2024, siendo muy honesto, y el asunto de recurso federal va a ir fluyendo dependiendo cómo se dé esto, ¿no? A ver, es que hay 3 temas aquí que a lo mejor no se han explicado bien. Primero, la pregunta que hiciste ¿es una buena noticia? Bueno, el anuncio es una buena noticia más allá de si lo cumple o no. Sí, claro. La mala noticia tendría que ser que dijera que no hay ni un centavo para Jalisco. Sí. Pero si dice que va a haber, no los ha entregado, Ojo con eso, no los ha entregado. Hay la promesa, lo que hizo fue un anuncio. Bueno, por eso. Pero hizo un anuncio. Pero depositado no está. No, sí, claro. No está. Que mande la foto pero el del anuncio depósito, en ¿no? sí mismo sí es bueno. Claro. Sí es bueno. Sí, Ahora, coincido. 2, no perdamos de vista que Andrés Manuel López Obrador
tiene un electorado que cuidar en Jalisco. Él sacó más votos en la elección pasada que Alfaro a la gubernatura. En Jalisco. Entonces, para su no es partido. que venga a territorio hostil, no, pues que a él le fue re bien, le fue mejor a él que al gobernador en las urnas, en Jalisco, ¿no? Hay que cuidar. Entonces yo creo que él no tiene ninguna razón para no cuidar al electorado, para no hablarle a su público. Por ejemplo, los 5,000 Que después de 3 millones... años no le fue tan bien, ¿eh? Los 5,900 millones, no, con los diputados federales, pero yo Ajá. estoy hablando de la Ok, de sí, él, sí. ¿no? Sí. Pero de los 5,900 millones para la presa, pues ya habíamos, tampoco es nuevo. Él ya había ido a Temaca, definió 2 cosas en contra del gobernador, que fue la altura de la cortina y que no se van a inundar los pueblos. Él tuvo un acuerdo directo con la población, se comprometió ahí y hoy lo que está diciendo es cuánto dinero le van a meter pero en realidad ese anuncio es un refrito de algo que ya se había De un dicho. compromiso hecho Lo con los verdaderamente pobladores. nuevo, y con eso voy a mi tercer punto, es lo de la línea 4. Eso sí es lo verdaderamente nuevo, porque ese proyecto sí no tiene nada que ver con la 4T y es básicamente una iniciativa del gobernador de Jalisco. Y lo que dieron es un anuncio. No hay licitación todavía, no está depositado el dinero, no hay obra asignada. Además, eso va a implicar que el gobernador lleve un crédito otro más al Congreso y que vamos a ver qué debate se va a generar. Es Porque decir, va a ser obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? del dicho Igual al hecho que la línea todavía 3. hay un trecho ahí, ¿no? Habrá que ver todavía cómo se va a ejecutar todo eso y cuáles son las repercusiones que va a tener en el tema. Pero reitero lo que dije, que se invierta dinero federal o dinero del Estado en una 4ª línea del tren, yo creo que es una buena noticia. Yo solamente quisiera, porque dices, este asunto no le da a la 4T, lo de la línea 4. Pues sí, a fin de cuentas es un proyecto que va a beneficiar a un sector específico de un estado en específico que no es de Morena, ¿no? O sea, que no gobierna Morena en la actualidad. Pero, a ver, cuando fue la campaña presidencial, el presidente López Obrador, que estuvo recorriendo todos los estados, en cada estado firmaba un compromiso particular de ese estado que era, digamos, de cierta relevancia, ya fuera económica, ícono, justamente, un compromiso ícono. Y en el caso de Jalisco, el compromiso fue línea 4, ¿eh? El cierre de campaña en Jalisco de López Obrador fue en Tlajomulco, en el Chivabarrio. Le acompañaba Alberto Uribe, ya en ese momento convertido a Morena, siendo que había sido electo por MC para la alcaldía de Tlajomulco. MC tiene su bastión justamente en Tlajomulco y aquello, el cierre de campaña de López Obrador estaba a reventar. Y siendo muy honesto, a mí me tocó estar ahí en la cobertura. Pues seguramente, como en todo evento político, había algún número importante de acarreados, pero era muchísima gente que de forma genuina estaba ahí para mostrar el apoyo al presidente López Obrador. Y ahí dijo, hago mi compromiso con Alberto Uribe, mi compromiso lo hicimos juntos, de ganar, Tlajomulco va a tener su línea de tren ligero. Es decir, es un compromiso de campaña. Y lo que está también buscando López Obrador es adecuar su actuar a los compromisos que él firmó. Pero ¿no? ¿recuerdas aquella vez que también el gobernador del estado dijo, la línea 4 va porque va? Pero la línea 4 la viene sí. plantando Alfaro desde con Aristóteles. O sea, sí es un proyecto de él, más allá que lo retome el presidente. Exacto. Además es un proyecto que le da al segmento al que va dirigido el presidente. Claro, Finalmente también. resuelve Además, un problema de movilidad y que está es impresionantemente absolutamente rebasado. necesario conectar Además, Tlajomulco y todo el corredor de vivienda que se generó ahí con la zona metropolitana. Yo creo que era absolutamente necesario. No, y además surge, digo, al margen de ahorita de que se tiene lo del macro periférico, que también ya está rebasado en algunas de las conexiones, líneas o unidades del transporte público que no hay suficientes para que las personas puedan estarse trasladando, que tienen que esperar 1 hora, 2 horas porque ya va lleno, no se pueden subir. Creo que sí vendría a resolver y viene a resolver un problema grave que tenemos y de un segmento en específico que es el que se dirige el presidente de Y a mi juicio un poco a medias, para ser honesto, por el trazo como tal, que nace desde la línea 1 de mi macrobús, allá en Miravalle, y de ahí se conecta al centro de Tlajomulco. Es decir, esas personas que van a bajar en el macrobús van a encontrar insuficiencia en el servicio. Ahora, no estamos perdiendo de vista en todo esto, parecía que vemos solamente al gobierno del estado y al gobierno federal, pero hay un grupo 3 que es de empresarios.
y que en esa reunión previa a la gira de López Obrador se dijo que los impuestos por el trabajo que se hace en nuestros estados llegue a nuestros estados. También. La línea 4 se iba a dar o se va a dar, no sabemos, como concesionada en su operación a la iniciativa privada. Eso fue lo que se platicó en un momento. O sea, ¿qué juego tiene la iniciativa privada en todo eso, en todo esto que está sucediendo respecto a las inversiones, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal? Pues yo creo que lo que debe ocurrir en un mercado, o sea, pues ellos son los que al final ejecutan la obra. Vamos a llevarnos una sorpresa cuando veamos la compañía que puede llegar. Por ahí Pajarito me dijo que no es de Jalisco. ¿Cómo? Vamos a ver, porque a lo mejor también ahí vamos a ver la mano del presidente. En breve, Iván, para Bien, hacer pausa. me parece que este proyecto va a tener que tener recursos del gobierno estatal y también de empresarios, ¿no? Entonces, todavía la moneda está en el aire y falta mucho para concretar lo de la línea. Pero bueno. ¿Nos vamos a la pausa? Vámonos a la pausa. Muy bien, vamos a regresar con el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al volver. ¿Está listo el Estado de Jalisco para tener una nueva Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Y a qué me refiero con una nueva Comisión de Derechos Humanos en el Estado? A si esta puede ser totalmente independiente, si pudiera tener más herramientas, no solamente para enviar recomendaciones, sino para ejecutar sanciones en caso de que alguien en el sector público violente los derechos humanos de la población. Podría ponerse en discusión de, sobre todo, los legisladores, las legisladoras en Jalisco, porque en las próximas semanas tendrán que estar discutiendo quién será él o la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Estamos listos, Iván, te pregunto, para tener esa comisión que creo que a través de los años se ha esperado y se ha prometido? Mira, te diría que la Comisión Estatal, tal como está conformada en su diseño, me parece que tiene un problema de origen. Y ese problema de origen tiene que ver con la forma en la que se selecciona precisamente al presidente de esta comisión. No hay que olvidar que es el Congreso del Estado el que elige al presidente de la comisión. De lo que se ha acusado en los últimos años a los presidentes que han estado al frente de esta institución es que precisamente obedecen estos intereses políticos, obedecen estos intereses partidistas, y eso impide que sean completamente independientes y que hagan su labor, que hagan su función como debería de ser. Mencionas otro punto importante, que es el tema de las recomendaciones. Las recomendaciones no son vinculatorias, entonces, por lo tanto, se queda en un apercibimiento, en esta idea de que, bueno, lo estás haciendo mal, pero no hay manera de proceder legalmente. Entonces, parte del problema está, me parece, precisamente en el diseño. Y si esto además lo tomamos en cuenta en el contexto en el cual tenemos una grave crisis de derechos humanos en el Estado, en el país, pero el tema de las desapariciones, pues ha desbordado por mucho al gobierno, a las instituciones, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es la excepción. Se ha visto rebasada, el nivel de quejas que atiende es un nivel realmente muy bajo. Se le ha señalado, sobre todo a esta última presidencia, de ser un tanto débil, de no hacer realmente un contrapeso a lo que está ocurriendo en este momento en el Estado. Entonces, se están ya debatiendo muchas cuestiones de si debe de ser una mujer la que debe de presidir la comisión, de cómo debería de ser elegida esta persona. Entonces, creo que ahí hay elementos sobre los cuales se tiene que trabajar, aunque como tal la Constitución en este momento lo que establece, pues no se pueden esperar grandes cambios. A ver, son muchos temas. Se hablaba, para empezar, se presentó el quinto informe, para tener como más o menos un contexto, presenta el quinto informe el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su quinto y último informe, y en él hablaba de algunas reformas que tenían que ver desde una perspectiva de género. ¿Para qué? Para que la siguiente titular o presidenta de la comisión sea mujer, para que el periodo no sea de 5, sino de 7 años, para que no pueda reelegirse,
para que las recomendaciones tuvieran un margen más coercitivo, que no queden como las llamadas a misa, si quieren obedecer, si quieren oír o no las quieren oír. Y también hablaba él de tener ciertos enlaces, le llamaba instancias o comisiones de derechos humanos en cada uno de los municipios, que tuvieran su propio recurso, que ellos pudieran ser los enlaces de la comisión estatal. Y también hablaba de que el modelo con el que se está actuando ahora ya tiene 30 años, o sea, ya no se ajusta a las necesidades ni al contexto en el que estamos viviendo y no es el mismo que hace 30 años. Creo que está sobre la mesa ahorita eso. Yo partiría por el tema también desde una perspectiva de género, que creo que es algo que ha estado moviendo mucho, si es una mujer o si se abre igual que en el Instituto de Transparencia la obligatoriedad para que la titular sea una mujer, que el concurso se pueda abrir o se presenten nombres de mujeres sobre la mesa. Llama también la atención en este contexto que habían hablado de que se recibieron en este último año, en el 2021, 7,729 quejas. ¿Cuántas de estas fueron las que atendieron? Pues fue un 14% las que se les dio el seguimiento. Otras más se desecharon porque o desistieron o llegaron a un acuerdo o se archivaron o ciertas, hubo algunas circunstancias, pero estamos hablando de que el 86% no prosperó. Estamos hablando de un 14% únicamente que sí, y cuántas de estas terminaron en una recomendación y a las que se les dio seguimiento. Pero además llama la atención en algunos de los temas también que habían estado ellos atendiendo. Nos habla entonces que hay un grave problema, que se emite la recomendación, cada municipio, estado o cada dependencia pública o ente público sabe si le da o no cumplimiento, y que hasta ahorita, insistimos, siempre ha quedado nada más como en una llamada de atención. También yo creo que sí es para ponerle el ojo que estén ampliando el periodo, porque son 7 años, ya no iría a la par con la administración en el gobierno del estado ni en los municipios, y que también le da cierta autonomía, porque obviamente también es un organismo en el que hay presión y en el que hay muchos intereses, por lo que se van emitiendo las recomendaciones. O sea, no iría a la par con el gobierno, lo desvincularía de... Lo desvincula con la administración que haya en ese momento. Yo quiero hacer hincapié en este tema de quién debe estar a partir de agosto, el perfil. ¿Por qué? Porque quiero hablar precisamente de esta agenda de género que debe tener Jalisco. Hay una persona que ha estado queriendo estar justo ahí en la comisión, y es Guadalupe Ramos Ponce, la doctora Lupita Ramos, quien ha encabezado CLADEM en Jalisco, quien está al frente también en la coordinación a nivel nacional, y ha formado parte de otros organismos en la Defensoría de los Derechos Humanos y de las mujeres, por supuesto. ¿Esto cambiaría en algo? Ojo, su activismo, y que es abogada, que conoce el tema, ¿cambiaría en algo la línea de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gabriel? Es que fíjate que, mira, primero, retomando algunas de las cosas que dijo Vania, que efectivamente se dijeron en el informe del titular, yo creo que el modelo de la comisión se retrotrae al diseño que hizo en su momento el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con Jorge Carpizo a la cabeza, en la época de Salinas, y desde entonces no se le ha movido. Sí, sí. Y entonces la comisión nace como una cosa novedosa en el periodo de Salinas, hace 30 años, y desde entonces no hemos revisado la estructura de cómo deberían, incluso si deberían de seguirse llamando comisiones o institutos, deberían de cambiar eso. Pero yo creo que hay una evolución, es decir, del primer IFE al INE de hoy hay muchísimas diferencias, que nacieron más o menos en la misma época, la comisión con el IFE, el primer IFE. Y ese instituto electoral ha tenido una serie de ajustes. Pasaron de los consejeros electorales ciudadanos, de los consejeros ciudadanos a los consejeros electorales, del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral, con una serie de cambios importantísimos que ha habido, una transformación de ese instituto. Bueno, casi todos los órganos constitucionalmente autónomos en México han caminado y se han transformado de manera importante en estos últimos 30 años. No es el caso de las comisiones. Las comisiones siguen mandando recomendaciones, que ya se dijo aquí, son llamadas a misa, el que quiera va y el que no, no va. Yo creo que la si tratan un tema... La recomendación del Río Santiago es un ejemplo, ¿no? Yo creo que si hablamos de temas tan relevantes como los derechos humanos, hombre, eso debería de dejarse a la buena disposición de las autoridades, el cumplimiento o no, o deberíamos de caminar un poco más a que exista cierto mandato imperativo de lo que ahí se resuelve. Por otro lado, yo creo que sí deberían, independientemente de si se llama comisión, instituto o qué nombre se le dé,
o qué estructura se le dé. Yo creo que Jalisco sí podría ser un estado que avanzara en términos de ponerse hasta adelante en las entidades federativas, como lo hicimos con la creación de la primera ley de transparencia en el país y el primer órgano que tutelaba el derecho de acceso a la información que se creó en Jalisco. En materia de derechos humanos, yo creo que la gestión más exitosa que ha tenido esa comisión desde que existe es la de Guadalupe Ramos. Morfín Otero. Morfín Otero. Eso es del milenio. Y puede ser que otra Guadalupe lo podría continuar, ahora contestando puntualmente lo que dices. A ver, yo tengo la mejor opinión de Guadalupe Ramos Ponce, porque es una doctora en Derecho, porque es una mujer preparada, porque es de una solvencia pública. Yo creo que ahí está todas sus actuaciones, porque sabe de lo que opina, porque tiene aplomo en las causas en las que se involucra, y parece que ya levantó la mano. No digo que sea la única persona que se pueda considerar, por supuesto que no, pero yo creo que para que un organismo, se llame comisión o se llame de otra manera, un organismo como que tan importante en nuestra sociedad, pueda tener el impacto que requerimos, debe haber una solvencia pública muy grande de su titular. Es decir, debe haber un liderazgo. Por eso funcionó con Morfín Otero, una credibilidad. Guadalupe, por la credibilidad, por la congruencia, por lo que nosotros conocemos que tiene Lupita, ¿no? Y yo creo que en este momento, por un lado, veo que es muy probable que el Congreso saque una convocatoria específicamente dirigida o restringida a mujeres, porque yo creo que hace falta en este tema de la paridad. Le vendría bien. Ya veremos a las diputadas, ¿no? Con ojalá, este discurso. Hombre, sería una contradicción feminista. Que hoy ya finalmente con una legislatura preponderantemente integrada por mujeres, la agenda de género no tuviera ningún avance. Yo no lo he visto, la verdad, hasta ahora. No, yo tampoco, yo no por eso lo digo. Ya ahí viene una buena. La fecha, no he visto. Ahí viene una buena. Vamos a ver si realmente esto de la paridad y esto de las cuotas tiene algún sentido o algún efecto positivo o realmente no. Lo tienen que demostrar. Pero podrán con el activismo de una persona que conoce de cómo, digo, y que pudiera ser otras 2, 3, ¿no? Es que personas más porque que tengan no va esta a ser, Eso, justamente. Eso para mí que queda más que... Y qué bueno, ¿no? Finalmente tener un perfil de este tipo, como el de Guadalupe, que ha demostrado... Bueno, aquí hablamos ya de eso. Habló Gabriel de las credenciales y yo coincido totalmente en lo dicho por él. Pues sí, en efecto hay más mujeres que hombres en el Congreso de Jalisco. No he visto esa agenda de género, que hablábamos de eso en octubre, en septiembre del año pasado. Oigan, pues a ver qué ocurre, ¿no? Pues no hemos visto que ocurra gran cosa. Y el Movimiento Ciudadano sigue siendo pues la primera fuerza en el Congreso del Estado. Y fue también Movimiento Ciudadano quien le negó otra legislatura, pues, pero le negó... darle peso a lo que el Guadalupe Ramos Ponce estaba encabezando en aquel momento cuando iniciaba el actual gobierno. Justo cuando decidió el gobernador mandar la iniciativa para que desapareciera el Instituto de las Mujeres en Jalisco y nacer esta Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, que también no he visto gran cosa ¿para qué sirve, no? No lo he visto tampoco la acción en torno a esta paridad que se está buscando. Bueno, acaban de presentar el programa para abatir la violencia contra las mujeres hace unas semanas, ¿no? Mira, oye, que va muy bien en números, Qué bueno que se da 2 años después de que estamos con los mayores números de violencia. Vamos como el presidente, en las casas, ¿no? Con los números. O sea, me parece que ok, puede haber buenas intenciones, pero esas tienen que ir acompañadas de actos y de actos rápidos, porque está de por medio la vida de las personas, en este caso de las mujeres, queda más que en evidencia. Entonces, a ver, las condiciones obviamente de género están. Las condiciones políticas para que una bancada de MC pueda decidir sobre eso sin injerencia del Ejecutivo, no lo sé. No lo sé. Yo lo pongo en duda, la verdad. Bueno, mira, sería lamentable para Jalisco, mira, aparte hay otros temas, es la función de la misma comisión y los presupuestos. Estábamos revisando, Dios, si tiene casi 160 millones de pesos al año, 140, más de 140 se van a pago de nómina.
O sea, se quedan con 20 millones también. para... Es que también hay Correcto. temas que sí necesita sí o sí gente que vaya a hacerlos. Más bien ahí sería revisar también a lo mejor incluso hasta procesos. Que bueno, no le subieron su presupuesto y fue uno de Procesos sus y compromisos, no elevar el presupuesto. Estuvo como 3 años más o menos con los 140, 150 millones de pesos, 150 millones de pesos al año. De hecho, el presidente Alfonso Hernández Barrón, pues una de sus promesas fue no subirse el salario, ¿no? Quedarse con el salario de visitador. Y que, De 86 mil pesos mensuales. y que la cuestión es también las inercias, que bueno, él había sido anteriormente visitador cuando lo nombran presidente de la Comisión Estatal. Entonces, ahí también se tiene que romper con esas inercias de el continuismo, ¿no? Que hay en las instituciones de, bueno, vamos a poner una persona que conoce la institución por dentro. Y, a ver, definitivamente la pregunta inicial que hacías de si Lupita Ramos llegara a la presidencia, ¿sería un avance importante? Me parece que sí, pero si no se hacen las adecuaciones al diseño institucional, que bien lo comentaba Gabriel, es un diseño que se ha quedado obsoleto ya después de tanto tiempo. Me parece que aunque traiga la actitud y la disposición, no va a poder avanzar. Creo que darle dientes para que pasen de estas recomendaciones. En algún momento la comisión, con toda la expertise que tiene, con todo el apoyo de los organismos internacionales respecto al ejercicio de los derechos humanos, podrá llegar la autoridad, hablando del poder legislativo, a aceptar una presión como esta, Es o que, está Trini, muy cuando lejos. se creó, como era la novedad, negarte a una recomendación pública por la solvencia y la novedad que representaba la comisión tenía un alto costo para los políticos. Ahorita ya no. Hoy les da lo mismo, porque ya no tienen ni esa solvencia ni es novedad. Entonces, y además hay muchas recomendaciones, la gran mayoría, que no se atienden. De forma que la anomia respecto a no atenderlo, ¿no? Se volvió ya la regla y no la excepción, y por eso es que en este momento ese tema de la solvencia y de hacerlo, digamos, no vinculante, ya no resuelve. Por eso hay que revisar ya el modelo, porque está tutelando algo muy importante, derechos humanos, como para seguirlo dejando al libre arbitrio. Vaya, es la tesis del presidente. De las autoridades, ¿no? Hablando de derechos humanos, es la tesis del presidente Sí. para su discurso, ¿no? Vaya, de ahí la relevancia de los derechos humanos, que se vea igual en pro de todos los seres humanos, ¿no? La crisis de derechos humanos. El ¿no? ejemplo que Claro. el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ejemplifica, cómo Morena con su bancada tomaron esa posición y política. hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante temas de periodistas, ante temas de desapariciones, está completamente ausente en cualquier tipo de discusión. Arrazola, ¿qué crees que va a pasar aquí con ese Congreso que tenemos tan obediente? Hay que dar el beneficio de la duda. Es que es precisamente lo que yo De hecho, el día de hoy, Yo veo que por ahí se va a configurar el día de hoy se han reunido para hablar justo con el tema de la defensa de los derechos o el actuar de los defensores y defensoras de derechos humanos y de periodistas. De ahí, de esta reunión, puede sin duda salir algo muy, muy importante, porque están justo actuando más, ahí sí creo, actúa más la sociedad organizada, las colectivas, los colectivos, que la misma Comisión de Derechos Humanos respecto a levantar la voz, a gritar, a presionar, a provocar el cambio. Digo, no veo una Comisión de Derechos Humanos de ningún estado saliendo a las calles a reclamar, pero sí con una voz mucho más fuerte. Yo me atrevo a decir que es la movilización civil el gran protagonista del sexenio, en muchísimos ámbitos. Sí. Muchos temas. En muchísimos ámbitos. Así es. Yo En creo que- Jalisco, ahí está Temacapulco. Sin duda. Y fue precisamente la movilización civil. Las feministas traen su tema, ellas empujándolo y nadie más. Pues El perfil que llegue necesita garantizar que se respeten también los derechos humanos y que no sea, que sea un perfil que pueda dar. Incluso a lo mejor me atrevería más que ser sumiso, más que ser callado, que también alcance a mediar para poder empezar a conseguir que tengan mayores alcances las recomendaciones que hagan y que se ponga el punto donde algo Bien. están fallando las autoridades. Así es, muchísimas gracias. Vania, Iván, por supuesto, Gabriel, muchísimas gracias. Irán, gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga una excelente noche.